Te agradezco enormemente que nos acompañen voceras, siempre mujeres de partidos políticos. Patricia Urriza, diputada por Movimiento Ciudadano del Congreso de la Capital. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí otro jueves, Juan. Estamos hablando antes del corte un tema del Congreso de la Ciudad de México y la más callada ha sido Patricia Urriza. Ahorita le vamos a entrar al tema, usted ya sabe de qué se trata. Maxta González, por el Partido Revolucionario Institucional, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muchas gracias, un saludo a todas y un gusto compartir nuevamente con ustedes y al público que nos escucha. Alejandra Reyes, secretaria de Fortalecimiento Interno del PAN en la capital. Bienvenida, ¿cómo estás, Alejandra? Bien, Juan, como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Y muchas gracias a Xóchitl Zagal, ella es diputada federal por el Partido Morena. Bienvenida, diputada. Siempre es un gusto recibirte. ¿Cómo te va, Xóchitl? Muy bien, Juan, aquí compartiendo con mujeres inteligentes que vamos a tener ahora sí un diálogo. Sí, vamos a tener un diálogo y de este diálogo va sobre por qué la oposición defiende a los pluris, que es lo que la mayor parte de la ciudadanía rechaza. O sea, pluris sí o pluris no. Pero rápido vamos con el tema del Congreso de la Ciudad de México, que le decía, lo que hablaba con la Secretaria de Cultura de la capital, con Ana Francis Moore, que se llevó a cabo un espectáculo de cabaret integrado por la Reina Chulas, en donde sí, pues, le mentaron la madre a la oposición, sin duda alguna, en el Congreso de la Ciudad de México. Vamos contigo, Alejandra Reyes, ¿tú qué opinas del Partido Acción Nacional? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo que se haya llevado a cabo? ¿Y estarías de acuerdo en que un espectáculo de cabaret que le mentara la madre a Morena y enalteciera al PAN se presentara en el Congreso de la Ciudad de México? Un minutito, ¿no? Para no, este bajo tema. ninguna circunstancia. La verdad es que el Pleno es un recinto que se tiene que respetar a toda costa y creo que cualquier tipo de falta de respeto, sea Morena, al PAN, a cualquier partido que hubiera sido, no debería permitirse en el Congreso. ¿Los diputados y las diputadas respetan el Pleno? ¿Respetan el Congreso? ¿Tú los has visto? Por lo menos los del Partido Acción Nacional puedo decir que sí. ¿Lili Telles lo respeta? Sí, sí lo respeta. Por supuesto que hay legisladores que no lo respetan y por supuesto que apoyamos a la cultura y que por supuesto el cabaret también lo apoyamos y todo, pero ya cualquier tipo de falta de respeto no debería ser permitida. Vamos, Xóchitl Zagal por Morena, ¿qué opinas? Es que es como decir que un grupo de periodistas usó el Pleno para alguna condecoración y que se vulnera su libertad de expresión, porque diferente. eso ha ocurrido en el Senado apenas No hace tiene unos nada que meses y ver. tú ves las transmisiones y los periodistas exponen sus puntos de vista y son ofensivos, algunos, pero los diputados en Pleno y en tribuna también nos faltan al respeto y nos mientan la madre. Es un show, y es un show, es una muestra cultural donde se respeta la diversidad y la expresión, como por ejemplo Platanito, ¿no? Esas cosas sí son un delito expresarse así de las mujeres. Pero hay otros temas culturales donde se puede expresar la opinión y hay muchos, claro, porque está ocupándose para una actividad en especial, no está en sesión de cámara. Es correcto. ¿Diputada? Las diputadas Sí. de Morena y los diputados de Morena, los legisladores de Morena, ¿respetan la tribuna? Sí, Siempre. claro, ¿No claro. han mentado la Yo he madre recibido de codazos de diputadas del PAN en el 2018 y ahora, y mentadas de madre del diputado Hugo, no me acuerdo cómo se llama, uno de los diputados que es médico y que nos dice diputados mamíferos, por ejemplo, y nos mienta la madre. Se movía antes, también oí que alguien le decía a un diputado en tribuna. Maxta González, por el PRI. ¿Estás o no estás de acuerdo? El PRI siempre apoyó mucho a la cultura, ¿no? Y la seguimos apoyando, sin lugar a dudas. Sin embargo, creo que hay espacios para cada acción y era lo que te comentaba. Nosotros en la lucha en la primera legislatura del Congreso no se le dio oportunidad a damnificados de usar la tribuna para hablar y solicitar pues el recurso que necesitaban para reconstruir Aguascalientes 12, que todavía no se construye, y también a la señora Elvira, la mamá de estas niñas que cayeron en la coladera y fallecieron. Fue un problema enorme para que Morena permitiera que hiciera uso de la tribuna. Entonces, si hacemos un comparativo, esos son espacios de reclamo, de solicitud de justicia social que se deben de utilizar. La cultura nosotros la apoyamos, pero es diferente eso. Yo no sé si tú viste de qué trató, pero inclusive no nada más es la falta de respeto a las y los legisladores por la sátira que hicieron, sino inclusive literalmente estaban hablando de cómo masturbarse y tener placer a través
través del clítoris. Bueno, eso no está mal, ¿no? No es mal. Oye, pero es que no es el espacio. Claro que sí. Eso sí no se visibiliza, no estás en el Congreso de la Ciudad de México hay muchos espacios que se pueden utilizar, pero no necesariamente en la estás hablando del tribuna. respeto al pleno y a las sesiones. Eso es una representación popular que se ejerce. Y que ahí en la sesión no hayan tenido posibilidad hoy para Morena, cualquier tribuna, eso está de acuerdo. La expresión cultural es otra cosa y el no disfrute respetan sexual al también pueblo es un que derecho. las instituciones y los espacios designados para las cuestiones específicas Exclusivos. hoy son ¿para qué? Para hacer mofa y perdóname, pero no está hecho para eso el recinto legislativo. Max, está rápidamente, diputados, legisladores del PRI, ¿respetan el pleno? ¿Respetan todo? Que sí, y la madrina que le metieron a Lito y sus amigos a un... Bueno, ahí lo que quiero dejar muy claro es que el primero en faltar fue Noroña, y eso lo tenemos muy claro. Noroña no estamos exculpando a nadie. Para un pleito necesitas dos. Por supuesto. Eso fue a golpes. Noroña ha faltado al respeto inclusive a las diputadas, a Lili Telles también. Pero de verdad no hay forma de sostener lo que dice. Bueno, es que mira, yo lo voy a volver a decir. Lo único malo que pueden decir hoy del PRI, al único que utilizan como carne de cañón, es al dirigente nacional Alejandro Moreno. ¿Por qué? Porque no les gusta que les enmiende la plana, que les diga sus verdades, que sea el opositor. Yo creo que a los peristas tampoco, porque están saliendo del partido. Vamos rápidamente con Movimiento Ciudadano. A ver, tú eres diputada en el Congreso de la Ciudad de México y me parece que has sido la más callada de todos, Pati Urriza. ¿Qué lo de la Reina Chula? ¿No estás de acuerdo? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Pues mira, ¿te gustó? a mí me espanta muchísimo más, claro que no estuve, pero me espanta muchísimo más lo que vimos en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México en diciembre, que se pegaron entre las diputadas de Morena, del PAN, del PRI, del PT, del PRI. No importa quién empezó, si sigues el juego te pegas. Eso me espanta más a que hablen de masturbación en un espacio, en un recinto que sí puede llegar la cultura. Movimiento Ciudadano cree que tiene que llegar la cultura a todos los espacios, pero lo que sí creo que tenemos que decir es que tenemos que hacer un uso equitativo de los espacios que tiene el gobierno de la Ciudad de México, legislativo. Entonces, si esto lo pueden hacer los diputados y las diputadas de Morena, que también se abre el espacio para otras actividades culturales que propongamos desde Movimiento Ciudadano y desde otros partidos políticos. No, pues aquí sí puedo decir limpia que Movimiento Ciudadano fue el único partido político que no participó en los golpes, en el PRI la tampoco, aberración. El PAN tampoco. Estuvieron la diputada Larios no estuvo arriba. No, resulta que ya nadie participó en esa mega madrina. Morena golpeó a los del PAN. En las golpes. ¿A ti te han golpeado las de Morena? El primer golpe lo soltó Morena. A mí los del PAN sí me han golpeado. Y el PAN respondió. El primer golpe lo soltó Morena. Yo no vi a ninguna diputada priista agarrándose a trancazos ese día. Vi a Tania Larios saltándose el balcón para desconectar el audio. Y bueno, tomar la tribuna es legítimo, ¿no? Claro, tomar la tribuna siempre ha sido legítimo. El diputado del PRI abajo con Pedro Aces de eso no Morena. lo vi. En la parte de abajo hay videos de cómo se estaban pegando. El diputado estaba en el inicio de la escalera y el PRI, diputado Pedro Aces lo entró Morena, el único que no entró fue hacerse Movimiento para Ciudadano. Más serio. Bueno, ¿seguimos hablando de los encontronazos o quieren irse ya a las plurinominales? Vamos a las plurinominales. A ver, ¿por qué la oposición se obstina en mantener algo que el pueblo quiere quitar? Hay que salir a la calle y preguntar a la gente. ¿Estás de acuerdo con los plurinominales? Y te van a decir, salen carísimos, salen muy caros los plurinominales. Vamos contigo, Xóchitl. Primero hay que bajar el costo de la elección al pueblo mexicano. El Instituto Nacional Electoral le sale muy caro y además la representación proporcional en el país ha sido ejecutada de forma muy parcial por las cúpulas partidistas. Es muy importante que entendamos que los plurinominales no solamente se hacen en listas nacionales de los partidos, sino que a nivel mundial se establecen otro tipo de representaciones proporcionales que permiten que las minorías estén representadas. ¿Qué estamos promoviendo? Pues que haya una representación popular, por ejemplo, en primeras minorías.
minorías, que tengamos una representación popular, que la gente decida. Hay unas listas incluso en algunos países donde la gente pondera su votación y califica a los que vienen en una lista, y ese voto múltiple lo establece y se hace una validación proporcional. Y es muy importante que entendamos que nosotros vamos a esperar el proyecto de iniciativa para que nosotros podamos establecer una sugerencia, alguna opinión sobre el método que se propone desde la comisión, que por cierto fue amplia y se consultó a toda la población mexicana, y por supuesto hay que reducir el costo de la elección. A ver, Alejandra Reyes del Partido de Acción Nacional, vamos contigo. Pluris, en este relanzamiento que tuvo Acción Nacional hace unos meses, en donde además se da a conocer que ya va a ser muy fácil afiliarse a tu partido, siento que le hace falta el proyecto que invite a la gente a afiliarse. ¿Por qué ir en contra de lo que la mayoría de los mexicanos, me cae que sí, quieren? Que los plurinominales o bien se acaben o existe una herramienta para que realmente representen a el interés popular y no a las cúpulas partidistas. ¿Tú qué opinas sobre esto? Mira, minuto y medio. Cuando un gobierno quiere menos pluris, en realidad lo que quiere es menos oposición. Porque la ciudadanía no está enojada con la figura del pluri, está enojada con el abuso del poder de la figura. Y por supuesto que la pregunta correcta no debería ser pluris sí o pluris no. La pregunta debería ser cómo evitamos el abuso y cómo evitamos que la gente viva del cargo. Esta debería ser la pregunta, y por supuesto que Acción Nacional tiene varias propuestas, pero una muy importante que ahorita voy a mencionar. Y también te quisiera decirte, a ver, la gente no se despierta pensando, hoy vamos a eliminar a la representación proporcional. No, la gente lo que quiere, pues obviamente que no haya políticos eternos, que no haya nepotismo, que no haya chapulines y que no haya gente que no dé la cara ante la ciudadanía. Y la propuesta de Acción Nacional es muy clara. Queremos representación sin pluris sí, porque sí estamos de acuerdo en que cambie el modelo, pero por supuesto que necesitamos una representación democrática. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, pues ahora démosle más espacio a los mejores perdedores, porque por supuesto que si en un distrito hay alguien que se quedó a nada de ganar, debe tener voz y debe estar bien representado. Entonces, estas personas son las que deben de llegar, no por listas, no por designación, no por dedazo, pero sí que lleguen compitiendo y que si son los favoritos de la gente, aunque no hayan logrado ganar, que tengan voz en el Congreso de la Ciudad. Maxta González, los pluris tendrían que representar a los ciudadanos y no a las cúpulas partidistas. ¿Coincides en eso? Por supuesto. Ok, ¿cómo hacerle? A mí lo que me interesaría es ver una reforma donde o una iniciativa para reformar el artículo 54 que habla de cómo se va generando el tema de las plurinominales, y para la sobrerepresentación, que es muy claro que en el artículo menciona que no debe haber una sobrerepresentación del más del 8% en tema de partidos, y que solo cambien y lo modifiquen a que no sean ni partidos, ni alianzas, ni coaliciones, porque ¿qué está pasando hoy? Que Morena, pues gracias a eso, tiene una sobrerepresentación, ¿no? Entonces, ellos sí traicionaron al pueblo en el momento en el que el 54% de la población votó por la alianza de Morena y aliados, y que hoy tienen el 72% de representación en la Cámara Federal. Eso se llama traición. Y si queremos hablar del fortalecimiento de la democracia, el primer candado que tenemos que meter es este, porque las coaliciones es lo que hoy está manejando el modelo político mexicano. Entonces, si vamos a hablar y a entrarle a eso, yo creo que la figura de los plurinominales es idónea porque es la representación de las minorías y tiene que continuar. Entrémosle al debate de cómo se designan, pero por favor, Morena, sé congruente y no permitan que haya esta sobrerepresentación en las cámaras como hoy está en el Senado, en la Cámara Federal, porque el ciudadano no votó para que ustedes tuvieran esa mayoría artificial. Patricia Urriza, de Movimiento Ciudadano, diputada. ¿Te puedo decir, Pati? ¿Te molesta? Sí, claro, no, por favor. Pati. Adelante. Pues mira, yo creo que si le preguntáramos a las personas si odian a los pluris, creo que hay un odio sistemático a todos los legisladores, a todos los diputados. Sean pluris, si no son pluris, no importa. La gente, ¿por qué detesta a los diputados? Porque los ve lejos de la gente, con falta de resultados. Ven que nada cambia en su realidad más cercana, en la realidad de las personas, con el trabajo que hacen los diputados en el Congreso Federal, en los congresos locales. Entonces, ¿cuál creo que es el principal problema actualmente?
definitivamente es la supermayoría de Morena o la mayoría artificial que construyeron con los aliados, que eso no permite avanzar iniciativas que beneficien a la ciudadanía. Los que somos legisladores ahorita estamos viviendo el peor momento del Congreso, porque si no es una iniciativa que viene del Ejecutivo, de la jefa de gobierno, de la presidenta, simplemente no se aprueba, y mucho menos si presentamos una iniciativa que toque el presupuesto de la ciudad o del país. Entonces, de esa manera, pues claro que no podemos mostrar resultados hacia la gente, y lo que sucede es que las personas siguen odiando a los diputados 30. Y es el mejor discurso y el mejor momento para Morena para poder reducir a los diputados en el Congreso, para tener una oposición o alternativas calladas, más chiquitas, sin que tengan participación. Nosotros creemos en Movimiento Ciudadano que el antídoto contra esto es ampliar la participación ciudadana, que voten más, y por eso hemos puesto una iniciativa para que las personas voten desde los 16 años. Alejandra Reyes, 30 segundos, una pregunta. ¿No crees que si quieren tener más representación, cualquier partido político en el Congreso necesitan ganarse la simpatía de la ciudadanía y que esto se vea reflejado en urnas? No, y claro que se ve reflejado, y es lo que te comentaba hace rato. O sea, si no ganaron la votación, pero hubo una diferencia mínima, muy estrecha, por supuesto que debe haber representación, 20. porque representan a una parte de la población que votó por ellos. Y a ver, ¿por qué Morena no se quejó cuando eran minoría? Por supuesto que no se quejaron, porque ahí no les convenía. Ahora sí les conviene porque quieren hacer lo que hicieron en el Congreso, y es por eso que están tan enojados, pasar de un 54 a un 72%. ¿Tiempo? Y por supuesto que están muy enojados porque en el país esto es lo que está sucediendo. La mayor aprobación hoy, al día de hoy, la tiene el Partido Acción Nacional. Y Max, por eso en el PAN tenemos muchísimas propuestas. 30 segundos. ¿No está en urnas y no es a través del convencimiento del electorado? Sí, por supuesto. A ver, somos de una sola idea en el PRI, que tenemos que salir a la calle y conquistar nuevamente los corazones. Es ahí donde se tiene que hacer la política. Yo sí difiero un poquito con Pati en el sentido de decir, hoy todos están enojados con sus legisladores. Claro que no. Tú sales a la calle, tocas una puerta, Max está en su caso, que digo, hola, vengo 20. Del PRI con el chaleco, perdóname, pero a mí no me reciben mal, porque saben que estamos trabajando. Claro que estoy orgullosa. Corren de las colonias. Yo he salido, Se nos acabó el tiempo, seguimos debatiendo la próxima semana. Muchísimas gracias.